aglutinadores, en las heterogeneidades, y que no se quede en lo distrital todo. Vamos al frente económico. Y lo que vemos es claramente indicios cada vez más fuertes del agotamiento del modelo de contención cambiaria. Cuando hablamos de modelo de contención cambiaria hablamos de dólar pisado. No dólar pisado porque, como marcábamos desde el giro de la política cambiaria para pasar de un esquema de crawling peg, mini devaluaciones mensuales estipuladas en el 2%, pasamos a este esquema de flotación entre bandas donde el dólar acumula una suba del 10%. Una suba del 10% equivale a una transferencia de ingresos de los sectores con ingresos en pesos a sectores con capacidad de generar divisas, que son fundamentalmente los exportadores y quienes se endeudan. Eso se produce, con cada devaluación se produce una transferencia. Ya hay una transferencia del 10% y esa diferencia ya dan cuenta las consultoras privadas que está presionando sobre los precios, porque venimos de un 1,5 victorioso para el mes de mayo, y junio se va a ubicar más cerca del 2, o esto es por lo menos lo que están diciendo las consultoras, que más allá de pegarle al guarismo concreto, porque hablan de 1,7, 1,8, 1,9 y hasta 2, lo que da cuenta es de una reversión de la tendencia a la baja para volver a marcar subas. Porque esto es así, digo, la economía argentina tiene esta característica en donde cualquier suba del precio del dólar tiene un traslado a precios, y no solo porque todo lo que se produce en la Argentina tiene al menos un componente importado, lo que explica en términos de estructura de costos, sino porque eso despierta un montón de emocionalidades en lo que es la historia y la memoria del ADN de la economía local, por supuesto, basada en episodios que la justifican y por mucho, pero también por el comportamiento especulativo y rentístico de los formadores de precios y por la transnacionalización de nuestra economía. Vamos a decir que el principal grupo económico del país que opera en los sectores estratégicos, como ese grupo Techin, tiene su sede fiscal en Luxemburgo. Esto hace, por supuesto, que hace mucho a este pass-through, a lo que se conoce como el pass-through, que es el traslado a precios. Ese componente explica mucho de ese traslado a precios, básicamente porque se dolarizan los excedentes y una vez más es una transferencia. Pero se le agota, digo, para el gobierno es clave mantener el tipo de cambio porque su caballito de batalla es el éxito con respecto a la lucha contra la inflación, que explica a partir del equilibrio fiscal. Y se le está poniendo todo esto en juego. Cuando se te mueve una fichita en el tablero económico, se mueven todas las piezas. ¿Y qué estamos viendo? Bueno, esta presión, digo, muchos lo asocian a la publicación masiva del informe de la JP Morgan, que era un informe para sus inversores, donde alerta sobre el fin del carry trade, tomarse un respiro de la Argentina. Las infelices declaraciones del ministro de Economía en esa suerte stand-up y que repasamos nosotros acá, donde decía, dale campeón, compra dólares si lo ves barato. Lo que vemos es una intensificación de esta corrida, ¿no? Porque cada vez que hay mayor presión en el frente cambiario hablamos de corrida, pesos que corren hacia el dólar. O sea, por eso es una corrida. Porque muchos te acusan de hacer periodismo tremendista. Y en realidad nos estamos circunscribiendo las mismas palabras que se utilizaban para definir estos mismos procesos con sus características distintivas, porque nunca son iguales, en otros momentos históricos, previo a la devaluación de enero del 2014. Por ejemplo, hablábamos de corrida, porque cuando los pesos se van a refugiar en dólares, esto es una corrida, sin asustar a nadie. Es básicamente la descripción del fenómeno. Hay una corrida porque cada vez son más pesos los que van a dólares. En esto navega el gobierno, que justamente para contener el precio necesita aumentar el caudal de ingreso de divisas. Agotado el trimestre de oro del campo, las posibilidades concretas que tiene en el corto plazo, más allá de apostar en el mediano al vaca muerta o al desarrollo de la minería, en el corto plazo es el endeudamiento y la tiene muy complicada. Contábamos la gira de Daza, lo frustrante que fue para Daza su gira, donde muchos fondos de inversión le dicen, bueno, primero pagarle a Buford y después venirnos a pedir plata. Condicionan, siempre te van corriendo el arco y así como a Macri le dijeron para abrir el mercado de capitales le tenés que pagar el fallo Griesa, y Macri fue y puso dólar por dólar con el apoyo del peronismo racional, se llamaba en ese momento, y allí acampaban los Piquetos, los Diego Bocios, los Juan Manuel Abalmedina,
Juan Manuel Almeida creo que votó buitres. El que no votó buitres fue el Chino Navarro. Pero creo que Juan Manuel... No estoy, sí, Medina. No lo tengo muy claro. Si Juan Manuel sí, creo que sí. Massa, creo que también. Massa también apoyó. Massa, bueno, Massa fue a Davos. Fue a Davos y acompañó en los primeros viajes a Macri, claro. Porque, bueno, justamente esto. Y de hecho hay que reconocer también que previo a pagar la sentencia y previo al cambio de gobierno, en el 2015, Axel Kicillof, junto con quien era su viceministro de Economía, Emanuel Álvarez Agis, habían emprendido una gira en Manhattan justamente para llegar a algún tipo de acuerdo con los buitres, porque era muy necesario sortear la restricción externa que en ese momento provenía por el recalentamiento del consumo de la clase media, que también tiene un comportamiento dolarizador, digo, no es ajeno a esto. El cuello de botella estaba en una restricción externa con componentes muy distintos a muy distintos, porque en ese momento se compraban zapatillas y autos, no zapatillas para comprar autos como te explican ahora. Había una distribución quizás que alcanzaba a una mayor parte de la población, no hacía toda. Y esa restricción externa se intentó sortear abriendo las puertas del mercado de capitales. Digo, porque el mundo se sostiene a deuda y a financiamiento. Y esto es un dato, digo, no es malo tomar deuda. Las condiciones y a qué fines. Cuando hablamos de financiar un oleoducto, bienvenido financiar un oleoducto. Ahora, si el único financiamiento que tenés es para exportar y no tenés ninguna garantía ni ningún paralelo en el mercado interno, y si además por ese financiamiento estás pagando una tasa que nada garantiza que tengas posibilidad de repago, el problema está ahí, no en que se financia el gasoducto, por supuesto, bienvenido el oleoducto en este caso. Con lo cual había un intento que no lograron Álvarez Agis y Kicillof en ese momento. Y terminó, por supuesto, con la ejecución de la sentencia, entendiendo que se venía el cambio de gobierno, el mercado anticipa, no reacciona, apostando a que con Macri van a conseguir una cifra mayor, y eso de alguna manera destrabó un proceso de endeudamiento con los bonistas privados y pretenden ahora repetir la historia con Buford, negociando con Buford algún tipo de pago vía un instrumento financiero, como fue el Centuribono, el bono centenario, con algunos intereses, algo que sea apetecible para este fondo. Pero eso también, digo, no sucede en el corto plazo. Digo, ya es un plan a mediano. ¿Cuánto te puede llevar una negociación con Buford? Lo que implica bajar a la procuración de la apelación, que ahora las puertas de un juicio penal, tiene un costo muy alto. En paralelo estaba el rescate del Tesoro norteamericano, que también se complicó fuerte porque Donald Trump mantiene una fuerte interna con Jerome Powell, que es el titular de la Reserva Federal, y justamente son las dos figuritas que tienen que interactuar para destrabar un rescate a la Argentina, tal como se hizo en modo muy excepcional con México durante la crisis del tequila. Las necesidades que tiene Argentina de acá a octubre son 12.000 millones de dólares, contando estimaciones por viaje de turismo, compra de dólar ahorro, lo que te queda de Expo versus Impo, los compromisos de deuda que tenés que pagar. Mañana van a pagar casi 5.000 millones de dólares, para lo cual el Tesoro ya compró esos dólares. Todo eso te lleva a 12.000 millones de dólares y vos las tenés a las reservas en negativo, porque por más que vos tengas a las netas computando ahí en la zona de los 40.000, 42.000 millones, lo cierto es que vos tenés que restar bopreales, todos los pasivos, y ahí te da negativa en 4.000 millones y tenés gastos por 12.000, con lo cual está muy apretado el frente cambiario. En la licitación de ayer, y es una señal más, y es otro de los indicios sobre este agotamiento del modelo de contención, es una licitación del día de ayer, estas licitaciones que son en pesos, vencimientos en pesos, que tiene el gobierno cada 15 días. El vencimiento de ayer realmente en términos de suma no era muy significativo, estábamos hablando de poco más de 3 billones, suelen vencer, una muralla de vencimientos puede tocar los 14 billones, para tener una idea. Pero acá la clave estaba que no se renovaban estas letras del Banco Central, las LEFI, las últimas letras que quedan del Banco Central que tenían los bancos, para sacar, o sea, que el Banco Central le daba esos papeles, los bancos le daban los pesos para justamente absorber pesos del mercado y secar la economía de pesos en este apretón monetario. El riesgo es que el Banco Central avanza en la no renovación de estas LEFI, porque estas LEFI tenían tasas del 33%, con lo cual una tasa del 33%, si el banco le está prestando al Estado y recibe un 33%, para prestarte a vos, te va a cobrar fortunas. ¿Se entiende? O sea, lo que hacía era claro, poner una tasa de referencia para el sistema financiero muy alta, y esto decide no renovarlo justamente para aflojar el costo del crédito de la economía doméstica.
pero corría el riesgo de que si le daba la liquidez no le podía dar los pesos, sacar los pesos que vencían por esas LEFIs, porque esos pesos corrían el riesgo de ir corriendo al dólar y ahí te volaba el tipo de cambio, con lo cual ofrece ayer una canasta ya del Tesoro, ya de finanzas, o sea, otra vez pasa deuda del Banco Central que absorbe la Secretaría de Finanzas, con lo cual el pasivo sigue estando, pero lo llamativo es que las tasas que ofreció incluso superan a las de las LEFI. Ayer 40%. ¿Y cómo hacían para sostener, para que no se vayan al dólar? Bueno, por eso. Tiene que comprarse ese la número para que... licitación de ayer, en la que consigue un rollover, o sea, consigue no solo que le den los 3 billones, sino que consigue 8,5, consigue 8,5 billones. Esto significa un financiamiento extra de 195%, porque en total el rollover fue el de 195%, con lo cual se hace un colchón de pesos importante, pero para lo cual convalida una tasa del 40%. Y por más que el gobierno esconda esos intereses debajo de la alfombra porque se pagan al vencimiento y son los famosos intereses capitalizables que no computan en su meta de equilibrio fiscal financiero, porque cuando hablamos de equilibrio fiscal tenés el primario y el equilibrio fiscal real, que es cuando se descuentan deudas, porque ahí realmente sabés si tenés más. ¿Tú tenés o no tenés? Claro. Bueno, no los resta. El mercado sí sabe, el mercado no desconoce que ese 40%, por supuesto que es emisión monetaria, porque en algún momento vas a tener que poner esos pesos, no solo es emisión monetaria, sino que te está comprometiendo el equilibrio fiscal entrando por la puerta de atrás, que es por la del déficit financiero. Triple Click. Una mirada